Caracol Sostenible. Gabriel de las Casas. Gustavo Yepes. Hola, bienvenidos, feliz mañana de sábado. Hoy estamos aquí en Caracol Sostenible. Creo que como todos en el país y especialmente en Bogotá, preocupados por el agua, por el racionamiento, líquido vital. Por supuesto, la sostenibilidad es proteger la biosfera, la capa de donde vivimos o la zona en donde vive el ser humano. De esto habla nuestro programa el día de hoy. Profe, muy buenos días. Bueno, Gabriel, sí, efectivamente, contra esta situación de racionamiento podríamos hacer algunos análisis y creo que el más importante es mostrar la situación de Colombia, que es paradójica también. Dice que en Colombia, a pesar de, digamos, de la situación que nos encontramos en este momento, pues tenemos una riqueza hídrica muy importante. Contamos, dicen las cifras, con el 50% de los páramos del mundo y más de 700.000 cuerpos de agua entre ríos, quebradas, caños, lagunas, y somos el cuarto país del mundo que posee mayor volumen de agua. Si ustedes revisan dentro de los países con más estrés hídrico en el futuro, Colombia es un país privilegiado de los que menos tendrá. Sin embargo, miren cómo nos enfrentamos en este momento. Dice que el IDEAM dice que la oferta hídrica en Colombia es 6 veces superior a la oferta mundial y 3 veces mayor a la de Latinoamérica. Digamos, soportando esta idea. Sin embargo, tenemos algunos problemitas. El 58% de la población rural colombiana no tiene acceso a este precioso líquido y adicionalmente cerca de 4.000 niños de La Guajira han muerto por falta de agua potable y obviamente también por desnutrición. Toda esta riqueza que tenemos en este momento se está degradando y se está contaminando. Cada vez tenemos mayores problemas, el cambio climático, el problema de la población que cada vez consume más agua, la actividad industrial y la agricultura nos están llevando, además del calentamiento global y este fenómeno que se nos está presentando en este momento, a enfrentar esta situación. Así que los invito a que en este programa comencemos a revisar soluciones y alternativas que nos ayuden a contribuir con ese objetivo de desarrollo sostenible número 6, para que todos podamos acceder en el 2030 al agua, que sea un servicio universal. Así es, profe. Bueno, precisamente para hablar de este tema, pues nos vamos a conectar hoy ahora con Brigitte Baptiste, con esta gran ambientalista, esta experta además en sostenibilidad. Brigitte, muy buenos días y bienvenida a Caracol Sostenible. Hola Gabriel, muchísimas gracias por esta invitación. Un saludo a toda la audiencia de Caracol Sostenible, qué gusto estar con ustedes. Brigitte, pues la pregunta puede ser hasta tonta, pero ¿cuál es la importancia del agua? El agua es fundamental porque el líquido nos ayuda a transportar todos los nutrientes que necesita la vida. Uno dice hay que tomar agua, hay que cuidar el agua, pero la razón fundamental es que ahí está el nitrógeno, el fósforo, el hierro, el calcio, todo lo que sirve de bloques de construcción para los organismos. Y al mismo tiempo el agua es el hábitat más importante de la vida en los océanos. Gran parte de los organismos están adaptados a vivir en el agua, lo mismo que en los ríos, en los lagos, en general en los sistemas hídricos. Así que dos cosas, el hábitat es fundamental para el metabolismo, para el funcionamiento de la vida y también es el mejor hábitat para la vida. Ok, hablamos de sostenibilidad aquí. ¿Cuál es la relación de la sostenibilidad y el agua? Bueno, la sostenibilidad está muy relacionada con los ciclos del agua, con la velocidad a la que se recambia el agua a lo largo de los territorios. El ciclo del agua todos los conocemos, llueve en una parte, el agua se mueve por el espacio y se evapora en otra parte, se mueve por arriba en el cielo y de esa manera está la circulación del agua garantizando que todos los procesos planetarios puedan seguir activos. La sostenibilidad es la capacidad que tenemos de adaptarnos a las distintas modalidades y velocidades con las que el agua se repone en un sitio determinado. Sabemos que hay regiones del mundo muy desérticas, por ejemplo, donde llueve muy poco y hay que esperar mucho tiempo para que esa agua se reponga cuando se evapora en el calor, por ejemplo,
que afecta las zonas ecuatoriales secas. Brigitte, esta importancia del agua, ¿qué tanto cree usted que se lleva en las escuelas, en la academia, o se deja en algunos momentos para especializaciones? Bueno, las universidades tenemos una responsabilidad gigantesca en varios sentidos. El primero es siempre promover el uso eficiente, cuidadoso del agua. En garantizar que no la estamos desperdiciando, que no la estamos contaminando de manera irremediable. No siempre podemos limpiar el agua. Hay muchos problemas todavía, limitaciones tecnológicas, por ejemplo, para sacarle los microplásticos al agua, sacarle el mercurio, sacarle las sustancias químicas que hemos inventado los seres humanos y que están en este momento circulando por los ríos, llegando al océano, evaporándose y volviendo a caer encima nuestro. Entonces hay una tarea de investigación, una tarea pedagógica, y yo creo que en estos tiempos de escasez, pues una responsabilidad importantísima en hacer un llamado a todas las comunidades, al Estado y a las empresas a manejar lo mejor posible el agua y a pensar en el agua del futuro, porque lo que estamos viviendo en este momento es básicamente una muestra de la incapacidad de pensar en el futuro y en las nuevas generaciones, una falla en la sostenibilidad. Pues nada, un abrazo a Brigitte Baptiste, gracias por acompañarnos y darnos estos sabios consejos sobre la importancia del agua en el planeta y en la sostenibilidad. Bueno, Gabriel, y recordemos siempre que el agua no es solamente para los seres humanos, el agua tenemos que compartirla con los árboles, las plantas, los cultivos, los animales, de manera que el ecosistema silvestre necesita agua también para seguir funcionando, y por eso mismo tenemos que ser solidarios entre nosotros y con los demás seres vivos. Caracol Sostenible en Caracol Radio. Es Caracol Sostenible, y en esta época, Gabriel, Gustavo y oyentes, en la cual estamos hablando de un término bastante particular: racionamiento de agua. ¿En qué consiste? Pues tenemos que cuidar un poco más este recurso hídrico, justamente por todo lo que hemos estado viendo en materia de calentamiento global y lo que ocurre en diferentes zonas del país, incluida Bogotá, que es tal vez una de las ciudades que más se ha visto afectada por esto, profe. Sí, efectivamente, Gabriel y Juan Manuel. Lo que estamos viendo es un fantasma que en este momento nos tiene asustados a todos y que nos pone, digamos, en problemas, porque parece que va a durar un tiempo que no tengamos la suficiente agua y que incluso puede afectar otros temas como los de la energía. Entonces creo que es importante, digamos, conocer cómo abordar esta situación, pero sobre todo yo creo que es importante que veamos con expertos para que nos ayuden a entender cómo se maneja, porque creo que es muy preocupante que tal vez hagamos algunas acciones que no sean las adecuadas y nos lleven a gastar más agua o a hacer otro tipo de acciones que sean contraproducentes. Pues mire, yo recuerdo que cuando empezó la pandemia, todo el mundo arrancó hacia los supermercados a abastecerse de un montón de comida. El papel higiénico se acababa rápidamente, no entiendo por qué. Y en este caso, pues justamente lo que buscamos es que la gente sepa cómo reaccionar frente a esta crisis y que no coja un montón de agua y la tenga ahí acumulada en sus casas, en sus apartamentos, y que posiblemente la derroche y no le dé buen uso. Pues tenemos como invitado hoy al profesor Germán Castro. Él es docente de Ingeniería Ambiental de la Universidad EXI, experto además en temas ambientales, a quien le damos la bienvenida a Caracol Sostenible. Profesor Germán, bienvenido. Juan Manuel, muy buenos días. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de participar en este gran programa que ustedes tienen. Bueno, la primera pregunta es ¿qué hacer en este momento? Se habla de racionamiento y mucha gente quedó a la espera de, bueno, ¿y yo qué hago? ¿Me van a quitar el agua? ¿Cojo un montón de agua en una caneca? ¿Cuál es el actuar ideal frente a este tipo de situaciones? Bueno, Juan Manuel, yo pienso que debemos empezar por mirar que la problemática es una problemática que tenemos que abordar a nivel mundial, y todo es origen del calentamiento global. Entonces nosotros debemos irnos acostumbrando a este tipo de situaciones para dar una respuesta positiva. En ese orden de ideas,
lo primero que nosotros debemos manejar es ese concepto de que razonamiento quiere decir que debemos darle un uso eficiente al recurso hídrico. Eso significa que voluntariamente nosotros debemos gastar realmente lo que necesitamos y ahorrar una cantidad de agua, porque como vemos el problema ya se nos salió de las manos en este momento. Nuestros embalses han perdido capacidad, y una capacidad grande, nos encontramos con un 15% y como ciudadanos tenemos que ser conscientes y dar una respuesta adecuada. Bueno, muy bien, Germán. Me parece muy interesante lo que nos menciona acerca de cómo nos vamos preparando hacia el futuro. ¿Cuál es la actitud mejor con la que debemos comenzar a asumir ese tipo de situaciones? Pero sí sería interesante conocer para nosotros cuáles son esos elementos clave que le recomendarías a las personas con las cuales afrontar este racionamiento inmediato. Debemos recordar que el racionamiento se hace por 24 horas. ¿Qué significa esto? Nosotros no debemos acaparar grandes cantidades de agua, y lo que tú decías anteriormente, en el momento de la pandemia veíamos que la gente se abastecía de cantidades enormes, por ejemplo, de papel higiénico. Ahorita, con el concepto de cuando nos dicen nos van a cortar el agua 24 horas, que es lo que ocurre con los racionamientos, debemos nosotros almacenar el agua adecuada. Y esto es, por persona, se recomienda que pueda utilizar una canequita de 5 galones para todas sus actividades diarias. Entonces las distribuye dándole prioridad a las necesidades fundamentales, como es la alimentación, el lavado. Con 1 galón de agua podemos nosotros hacer un lavado. Y desde luego que los días que no estemos nosotros con racionamiento debemos darle un uso adecuado. Entonces implica una serie de acciones tales como una ducha rápida, cerrar la llave y no dejarla abierta en los momentos en que la vayamos a utilizar para cepillarnos los dientes, para afeitarnos. Y las duchas cortas, especialmente hoy, incluso se puede recomendar el baño en pareja, disminuir al máximo el uso de este recurso para que podamos todos gozar del beneficio de tenerlo, mientras avanza el fenómeno de la niña y nos podemos nosotros ya estabilizar. Las personas que, por ejemplo, puedan adquirir, digamos, dispositivos que ayuden a disminuir, digamos, el flujo, menor flujo, pero a expensas de que no se les vaya a disminuir la presión, existen unos dispositivos que se pueden adaptar en grifos, en duchas, etc. Resulta que estos fenómenos del niño suelen ocurrir periódicamente. En el tiempo de Antanas Mocus también padecimos una escasez de agua y se recomendó para esa oportunidad el uso de botellas de 1 o 2 litros llenas de agua, que la introdujéramos dentro del tanque del sanitario. De esa manera el volumen a ocupar por el principio de Pascal es mucho menor y entonces en las descargas vamos a utilizar menos cantidad de agua. Profesor Germán, pues mira que estas recomendaciones parecieran algo obvias, pero es que en este momento, si nos ponemos a analizar, creo que nunca las ponemos en práctica, o si ponemos 1 o 2 es mucho. Y la idea no es que solamente durante la época de racionamiento se tengan en cuenta estas recomendaciones, sino en el día a día. Usted hace un momento utilizaba una expresión pues que me llamó mucho la atención, y es que nos vamos a tener que acostumbrar a este tipo de fenómenos por el cambio climático. Y eso es preocupante, tener que acostumbrarnos. ¿Porque no mejor implementar algún tipo de estrategia o buscar mejorar todo lo que está ocurriendo con el cambio climático? Es decir, ¿cómo hacemos los ciudadanos también para exigirle a nuestros gobernantes qué medidas pueden tomar para prevenir este tipo de situaciones y no estar todo el tiempo con afugias y pensando en lo que va a pasar? Y no tener que acostumbrarnos, que es que esa palabra es bastante diciente, tener que acostumbrarnos a ya vivir con este tipo de experiencias. Sí, bueno, 2 cosas. Primero, yo creo que las alertas tempranas, porque creo que en este momento fue un poco demorado, no debieron haber esperado a que llegáramos al 15%, sino que desde enero, por ejemplo, que se tenía ya el conocimiento que habían disminuido en un 40%, desde ahí debimos haber empezado y en este tiempo hubiéramos tenido un mayor recurso hídrico. Las autoridades, desde luego que hubo signos, por ejemplo, el color, el agua coloreada, ya demostraba que el tratamiento era ineficiente. Sin embargo, las autoridades nos decían que no tuviéramos en cuenta eso, que no era un problema de causa mayor, que el tratamiento se llevaba muy bien y que obedecía a problemas de mantenimiento.
Entonces, como estamos en una serie de obras aquí en Bogotá con el metro, etcétera, que ese color obedecía era más bien como a las arcillas, etcétera. Pero el problema era más de fondo, que vino a estallar en este momento, cuando ya el recurso está en un 15%. Entonces yo creo que las autoridades sí deben alertar, esas alertas tempranas son importantes. Pero por otro lado, pues yo hacía el comentario es porque debemos nosotros desde casa también ir educando a nuestros hijos. Y una de las cosas que nosotros debemos tener en cuenta es la formación para que ellos se enfrenten el futuro. En ese orden de ideas y para problemas difíciles tocan medidas también drásticas. Nosotros podemos hacer uso de todos los recursos, por ejemplo, como el aprovechamiento de las aguas lluvias. Generalmente nosotros no las utilizamos, pero en este momento vemos que el agua es oro y debemos utilizar ese recurso, pues no directamente para consumo, pero sí nos sirve para otras actividades diarias como es el lavado de pisos, etcétera. Y pues esto también va tocante a la parte económica. ¿Por qué? Porque nuestros consumos van a disminuir y desde luego que eso se va a verificar también en un menor costo, lo cual trae como un beneficio porque lo puedo ahora utilizar en algún renglón para mi familia, en recreación, en mirar una necesidad, etcétera. Germán, y ahora que hablabas sobre el futuro precisamente, ¿por qué no nos cuentas un poco acerca de esa presión, ese estrés que se va a generar hacia el futuro con el agua? Aunque sabemos que en nuestro planeta el 70% es de agua, solo un pequeñísimo porcentaje es agua que podemos consumir los seres humanos y que es apta para que no nos haga ningún tipo de daño. Hacia el futuro, ¿cómo están las proyecciones? ¿Qué nos dicen los estudios de cómo está el mundo y especialmente nuestro país? Bueno, nuestro país afortunadamente es uno de los que gozan de un gran recurso hídrico. Estamos ubicados en la zona tórrida, donde geográficamente pues hemos sido unos favorecidos. Nosotros miramos y, por ejemplo, esa es una de las razones que ahora, aunado a esto, pues tiene que ver la producción de energía. Nuestra producción energética proviene de los recursos hídricos. ¿Qué quiere decir? Que la energía que utilizamos, un poquito más del 60%, proviene de la energía hidroeléctrica. El otro 30%, lógicamente, viene de la producción térmica, carbón, etcétera, y apenas hemos avanzado casi que en un 1% en energías alternativas. Entonces esto nos da una mirada que nosotros tenemos que también pasar a el uso de esas energías alternativas como la energía eólica, la energía del viento, la energía solar, como un recurso adicional. Claro, porque pero además podemos hablar a futuro. Podemos hablar a futuro, profe, de un racionamiento también de energía, ¿no? Sí, desde luego que sí, porque como te manifestaba, el 60%, un poquito más del 60% de la energía que nosotros consumimos proviene del agua. Entonces, en esos términos podemos estar pensando también que nos pueden estar racionando la energía. Ahora bien, comentaba con respecto al agua, nosotros somos unos privilegiados. Y mire que como privilegiados ya estamos sintiendo este colapso por los cambios que el mundo pues está sufriendo. Pues mire, profe, que son recomendaciones que parecieran muy básicas, que parecieran muy obvias, muy normales, pero que en un gran porcentaje, si lo analizamos, no lo estamos poniendo en práctica. Entonces, si recapitulamos, reutilizar el agua, tomar duchas cortas, recoger agua de la lluvia, lavar la ropa y los platos también con carga completa, utilizar un balde en la ducha mientras mucha gente abre la ducha para que se caliente el agua y ese desperdicio ahí, se va el agua por el sifón. La botellita de 2 litros que mencionaba Germán. Pues todo este tipo de acciones son las que pueden empezar a cambiar un poco este tema del uso del agua y por supuesto que nos llevarán a tener una vida mejor y a tener agua durante muchos años más. Pues profesor Germán, le damos muchas gracias por hacer parte de Caracol Sostenible y gracias por todas estas recomendaciones que usted nos trae para el día de hoy. De verdad que muy agradecido por esta entrevista y lo que les pueda aportar con mucho gusto. Un feliz día para todos los de la audiencia. Entretenimiento sostenible.
Bien, pues la música que suena es de Aterciopelados, Andrea y Héctor. Héctor Buitrago de Aterciopelados, bienvenido a Caracol Sostenible. ¿Cómo estás, Héctor? Hola, muy bien, gracias. Bueno, pues felicitaciones por su nuevo disco en vivo, el concierto del Palacio de los Deportes del año anterior que acaba de ser lanzado. Muchos conciertos, los estaremos viendo también en el concierto de conciertos en el Campín, así que mucho movimiento de los Aterciopelados de esta gran banda bogotana. Héctor, pero paralelo a la música, paralelo a negocios, paralelo a bares, paralelo a todo lo que tiene que ver, entre comillas, también el mundo del espectáculo, pues recuerdo desde el 2010 este Canto al Agua, una comunidad de alcance mundial. ¿Qué tiene que ver este Canto al Agua? ¿Cómo lo combinamos con la sostenibilidad? ¿De qué se trata esto, Héctor? Bueno, sí, Canto al Agua es una iniciativa que empezamos en el año 2010 con una amiga llamada Catalina Salguero, pero todo esto surge por el álbum Río de Aterciopelados, que sacamos en el año 2006. Ese disco hablaba del río Bogotá y cómo le dábamos la espalda al río. Entonces, para invitar a las personas a que de nuevo nos relacionáramos con el río, con las aguas de nuestro territorio, iniciamos esta iniciativa llamada Canto al Agua, y era pues que al comienzo no sabíamos qué iba a pasar, pero era simplemente vamos, visitemos de nuevo los ríos, busquemos soluciones para los conflictos que tenga, si hay que recuperarlo, si hay que cuidarlo, y bueno, y vamos a ver qué pasa. Esto empezó a crecer y a crecer, y bueno, luego se volvió internacional, se volvió simultáneo, y ha crecido mucho y realmente ha servido porque cada persona que hace el Canto al Agua se convierte en un líder de su comunidad, en la que invita a las demás personas a que vayan, encuentren acciones para las problemáticas de ese espacio del agua y bueno, y las confronten y las solucionen. Héctor, ¿y de dónde te nació a ti ese interés por el medio ambiente, por el agua y por la sostenibilidad? Yo creo que eso surge porque yo vivía al lado del río Fucha cuando era pequeño, ahí en la casa que vivía en la casa de mi mamá, al lado, a la vuelta, en el barrio Restrepo, estaba el río Fucha, que ahí corre canalizado, ¿no? Pero yo recuerdo que allá jugábamos con unos amigos y nos tirábamos, pero llegaban camiones y llegaba la gente a botar la basura directamente al río, como si nada. Y pues eso me impresionó muchísimo. Me impresionaba ver cómo llegaban y botaban. Yo vi que botaran colchones, llantas, cosas que venían de construcciones, bultos de cemento, bueno, botaban de todo y me impresionó muchísimo y yo pienso que de ahí esa fue la semilla para que después, años más tarde, buscar acciones para tratar de proteger los ríos en las ciudades. Hay además un colectivo que se llama Vosterra y alguna vez he visto algunos videos como de unos, entre comillas, rituales, no sé si la palabra sea, de conectarse con ecosistemas naturales, con algunos sonidos, con estar en contacto con la naturaleza. ¿Eso cómo funciona, Héctor? Bueno, yo creo que lo de Canto al Agua es más, digamos, que se pudiera enmarcar de lo que se llama ritual, porque si hacemos una meditación, hacemos jornadas de limpieza, bueno, y hacemos lo que consideremos que necesita ese espacio del agua. El otro colectivo con el que trabajo es Vosterra, y Vosterra está más hacia el lado de los sonidos de la naturaleza. Y precisamente con Vosterra viene una campaña que está buenísima porque pretende cambiar el paradigma de la industria. Nosotros estamos haciendo una canción actualmente que es una nueva versión de Rompecabezas. Ajá. Esa canción que fue éxito de Aterciopelados por allá en el 2000, y ahora la vamos a hacer con sonidos de la naturaleza de acá, recolectados por Vosterra. Vosterra tiene grabaciones en el Caquetá, en el Amazonas, en el Chocó, y cogimos algunas de esas grabaciones, ahora hacen parte de la canción, invitamos a los auténticos decadentes a vivir Quintana, y esto hará parte de una campaña que se llama Sounds Right, que aquí lo novedoso es que se le va a dar voz a la naturaleza como si fuera un artista, y va a ser featuring nature. Es una campaña que viene sobre todo de Europa, por eso
Por eso por ahora por el lanzamiento va a ser Featuring Nature, así en inglés, y de Latinoamérica vamos a participar Bomba Estéreo, Los Amigos Invisibles de Venezuela y Aterciopelados. Y pues como este nuevo tag de Featuring Nature pues es realmente muy novedoso porque se va a considerar la artista como a la naturaleza como un artista. Los sonidos de la naturaleza van a recibir regalías y esas regalías van a ser invertidas en la conservación de ecosistemas. ¿Qué tanto sientes tú que de verdad se está impactando la gente desde la música, desde los movimientos, desde estos colectivos que han hecho? De que no solamente brincan en un concierto, de que no solamente oyen sus canciones, sino de que hay un pedacito de conciencia que vamos teniendo en ese mensaje que llevan ustedes como Aterciopelados. Andrea también siempre preocupada por muchas cosas. Pues está el ejemplo de Canto al Agua, ¿no? Cuando hicimos el primer Canto al Agua allá en el Salto del Tequendama éramos 300 personas y ahora, pues ya de 13 años después, son más de 300 lugares en el mundo que hacen la misma acción. Se reúnen en un lugar, lo analizan, van, cantan, hacen la jornada de limpieza, lo que consideren, y si sumamos todas las personas, que son un promedio de 20 o más, y pues yo creo que son más, pero digamos si hacemos un promedio de 20, son como 6.000 personas haciendo esa conciencia por el agua, por buscar acciones todos colectivas para la protección del agua. O sea que vemos que sí hay un resultado, que sí hay una métrica, y canciones como Río son las que iniciaron todo eso, ¿no? Pues en nuestro caso hay otros grupos que también ya llevan un trabajo de conciencia con sus fans, con sus oyentes, pero nosotros desde Caribe Atómico venimos trabajando este tema y pues sí, ahí se nota que hay una conciencia mayor. Ahora también vemos el caso de estas marchas que se llaman los festivales por el agua en Bucaramanga, que lo han hecho también en Ibagué, y salen más de 10.000 personas a marchar por sus ecosistemas. Y eso no pasaba hace 20 años, entonces sí hay una conciencia, sí hay un despertar de conciencia por los recursos, por cuidar el territorio y por cuidar la naturaleza en sus territorios. Pues nada, Héctor, hoy queríamos en Entretenimiento Sostenible, por supuesto, abordar desde el mundo del entretenimiento cómo se trabaja, cómo se piensa, pero sobre todo el tener esa conciencia. Qué bien que tengamos esa conciencia y que la transmitamos y que además la estemos midiendo y que tengamos cómo seguirla distribuyendo. Pues un abrazo y bienvenido siempre a Caracol Sostenible y mucha suerte con todos los eventos que vienen con el nuevo disco y con el pronto concierto de conciertos que tenemos. Así es, ahí nos veremos entonces los que puedan estar presentes o en las campañas o en los conciertos. Gracias, Gabriel, y a los oyentes de Caracol, entonces un abrazo. Listo, pues es Héctor Buitrago de Los Aterciopelados que sonó aquí en Caracol Sostenible. Ya regresamos con Caracol Sostenible. Continuamos con Caracol Sostenible. Muy bien, continuamos en Caracol Sostenible de Caracol Radio, hablando del agua, en esta época en el que es un tema coyuntural importante, todo lo que se está haciendo para poder normalizar un poco el consumo de agua en nuestro país. Pues tenemos invitados desde diferentes gremios y tenemos como invitada a Karina Pérez, quien es gerente de EHS de Vitalis. Karina, bienvenida a los micrófonos de Caracol Sostenible. Buenos días, muchas gracias por esta invitación. Bueno, Karina, en este momento en el cual estamos en racionamiento de agua, ustedes desde el sector de las farmacéuticas, pues también se han puesto la camiseta, no solamente en esta época, sino durante mucho tiempo, para ayudar con la conservación del agua, la conservación del planeta. Y Vitalis, por supuesto, tiene mucho que contar en este aspecto. ¿Qué están haciendo ustedes allí desde Vitalis para ayudar a no desperdiciar agua, a tener un mejor tratamiento de este preciado líquido? Claro que sí, mira, este es un momento en que la sostenibilidad pues, se ha convertido en una prioridad y Vitalis, siendo una empresa farmacéutica con más de 45 años de experiencia en el sector de inyectables, venimos trabajando desde octubre del 2023 parándonos para este cambio climático que nos lleva pues
a tener justo hoy, en estos momentos, un racionamiento de agua. Estamos actualmente aprovechando aguas lluvias. Actualmente pues estamos buscando el aprovechamiento de 3.000 metros cúbicos al mes. Es lo que hasta hoy hemos logrado y se prevé pues que dupliquemos ese volumen. La idea es pues soportar procesos externos a la producción, como descargas de sanitarios y como la operación de calderas, y pues lo hemos logrado. Con gran orgullo lo podemos decir hoy. Estamos preparados para este momento tan álgido de racionamiento de agua. Bueno, es muy importante lo que está haciendo Karina, porque Gabriel y Juan Manuel, yo creo que aquí también tenemos que tener en cuenta algo de lo que no habíamos hablado. Sí. Y es que si bien los ciudadanos tenemos que poner la camiseta, tenemos que comenzar a ahorrar el agua y seguir una cantidad de prácticas e instrucciones para cuidar ese preciado líquido, la industria creo que tiene que comprometerse aún más, porque el consumo obviamente de cualquier actividad productiva es muchísimo mayor a la de cualquiera de nosotros. Entonces es muy importante lo que menciona Karina y los esfuerzos que están haciendo al respecto. Pues mire que hace un momento hablábamos de esas acciones que se pueden emprender desde el hogar, pero ahora hablamos también, como usted lo dice, de lo que se tiene que hacer desde la industria. Muy bien, entonces, digamos, con este objetivo número 6, Karina, es muy importante lo que mencionas, porque es bueno que entiendan cuáles son esas razones. ¿Por qué una compañía que se dedica a la industria farmacéutica, a los inyectables, se preocupa por el agua? Cuéntanos cuáles fue esas motivaciones, esos incentivos que los llevaron a hacer inversiones que supongo son importantes. ¿Y qué tanta agua se gasta en una producción farmacéutica? Bueno, mira, la importancia del agua y nuestro interés por reservar pues este recurso tan preciado es porque para nosotros el agua es pues una de nuestras materias primas principales. Nosotros fabricamos inyectables con estándares muy altos de calidad, ratificados por el INVIMA. Y no solo porque sea nuestra materia prima principal para nuestros productos, que son 100% estériles y pues son medicamentos para conservar la salud, para salvar vidas, para garantizar pues la disponibilidad de agua en el sector donde nosotros nos ubicamos. Nosotros actualmente pues estamos operando en un complejo farmacéutico ubicado en el municipio de Sopó, y para nosotros es de vital importancia quitar un poco esa presión hídrica que hay sobre justamente este recurso tan preciado y tan importante para cualquier proceso productivo y pues para cualquier actividad humana. Uh-huh. ¿Qué tan importante también es ese fomento de la educación que ustedes pueden impartir sobre los colaboradores del laboratorio, de la compañía, para que no se genere desperdicio de agua? Bastante importante. Mira que justamente estos proyectos nosotros buscamos comunicarlos y difundirlos masivamente entre nuestros colaboradores para que ellos puedan capturar ese mensaje de que la empresa está uniendo todo su esfuerzo desde el punto de vista de sostenibilidad, desde ese aspecto verde, para que ellos también vean y los invitemos a que se unan a esta gran causa de tomar las medidas para hacer uso eficiente y ahorro del agua. Es que digamos, esta práctica lo que está mostrando es que por un lado puede hacer su actividad productiva, pueden resolver nuestros problemas, como en este caso de medicamentos, pero no necesariamente tienen que acabar con el agua, o están mostrando que la están cuidando. Pero ¿qué incentivos tuvieron para esa inversión que supongo que debe ser grande? ¿Y cuáles han sido los beneficios? Que es muy importante que lo conozcan todos nuestros oyentes. Pues básicamente lo que se buscó fue un proyecto pues muy rentable, es decir, que a su vez como vamos aprovechando el agua lluvia que vamos pudiendo captar, tratarla y llevarla a procesos externos como te comentaba al principio, descargas de sanitarios y operación de calderas. Asimismo, pues se va retornando esa inversión con el tiempo por los ahorros que vamos generando por el no consumir el agua como tal de la fuente principal de esta zona, que es el acueducto. Que pues por supuesto proviene del sistema Chingaza, que es el que hoy por hoy pues está teniendo el problema del desabastecimiento y por el cual estamos pues justamente preparados para ese momento. Oiga, profe, esto se puede replicar, así como en este caso Vitalis lo está haciendo en una forma pues bastante grande, con sus tanques en donde cabe muchísima agua de esa agua lluvia, pues también lo podemos replicar en la casa, como lo veíamos hace un momento, poner el platón
retornar esa agua de lluvia para el uso casero y de esa manera, como nos está explicando en este momento Karina, también que bajen los costos de agua de nuestras casas y podamos tener ese beneficio que nos da la misma naturaleza. Pues Karina, muchas gracias por compartir con nosotros, por traernos este mensaje de cuidado del agua y por supuesto siempre abiertas las puertas de Caracol Sostenible. Karina, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Fue un placer compartir con ustedes esta información. Caracol Sostenible en Caracol Radio. Muy bien, es Caracol Sostenible los sábados a través de Caracol Radio. Ecogroup H2O es una iniciativa en la cual no solamente construyen casas a través del reciclaje de plásticos, del reciclaje de botellas, sino que también están utilizándolas para poder recolectar agua lluvia. Pues para hablar de esto nos acompaña Ricardo Alba, director general de esta compañía, de Ecogroup H2O. Ricardo, bienvenido a los micrófonos de Caracol Sostenible. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ¿cómo recolecta uno agua a través de los muros de la casa? ¿De qué se trata esto? Bueno, mira, esta es una iniciativa que nace como proyecto ambiental escolar hace ya un buen rato, casi 10 años, y fue porque identificamos en ese tiempo en el colegio que se gastaban muchas botellas plásticas, botellas PET, ¿cierto? En cada una de las jornadas. Y digamos que la invención fue como reutilizar el plástico, en este caso estas botellas PET que estaban en la basura prácticamente, que se iban a ya destinar para otro proceso que muchas veces llegan a los mares y océanos, pues cómo se podían reutilizar de una manera eficiente, darles una segunda vida, partiendo de este principio que ahora conocemos como economía circular. Y la idea fue interconectarlas verticalmente para hacer un muro, ¿cierto? Un ecomuro lo llamamos nosotros, de recolección de aguas lluvias. Así fue el primer sistema que armamos nosotros, que tiene actualmente una capacidad una capacidad de 160 litros. Y nací en ese proyecto Ecomuro. Actualmente pues lo hacemos de una manera un poquito más diferente, más tecnificada, ya es más grande, ya no es únicamente con botellas PET, sino que utilizamos otro tipo de plásticos para hacer el tanque también vertical, pero con una capacidad ya de 250 litros. Cada módulo se puede instalar, digamos, de manera independiente o conjunta en una casa, en un colegio, y la idea es pues instalarlo al lado de una bajante, de una viga canal, para que tú puedas almacenar allí o cosechar el agua lluvia, sobre todo pues en época de invierno. Y lo más interesante es que podemos potabilizarla cuando queremos apoyar a comunidades que no tienen acceso al agua de manera continua. Esta agua que cosechamos pues se puede volver agua apta para el consumo humano. Oiga, profe, buenísimo. Para que los oyentes entiendan un poco más y se hagan una imagen, lo que hacen es dentro del muro de la casa ubicar en su momento, en sus inicios, las botellas PET para que allí cayera el agua lluvia que venía desde las canales, desde las bajantes, pero ahora ya lo han tecnificado un poco más. Qué buena iniciativa esta, profe. Claro, es muy interesante, desde hace mucho ya la conozco y creo que ha sido premiada, ¿o no, Ricardo? He visto muchos videos de instituciones internacionales que han mostrado esta innovación. Cuéntanos de alguna manera a quién está dirigida y cuáles son los beneficios que podemos utilizar todos pues con el agua lluvia. Estamos hablando hace un momento con Juan Manuel y con Gabriel que era posible, digamos, que en el futuro no solo tengamos que tener soluciones de energía como los paneles solares en nuestras casas, sino también tal vez de recolección de aguas lluvias, y esta podría ser una de esas, ¿no? Para cualquier familia, para cualquier persona normal, o está destinado a grandes instituciones. No, el proyecto está destinado para vivienda urbana, vivienda rural, vivienda periurbana, empresas, colegios, etcétera. Entonces es una solución que inicialmente, digamos, se pensó para los colegios porque nace en un colegio, y así como tú dices, actualmente y ya en algunos países es obligatorio tener sistemas de recolección del agua lluvia, porque justamente ahorita en la crisis que estamos allá en Bogotá, pues es un tema, el tema de la escasez del agua, y cuando tienes un reservorio o una cosecha de agua lluvias, al menos tienes pues unos litros extra que tú puedes utilizar, así sea para labores domésticas, ¿cierto? Nosotros fuimos un poquito más allá. Después de que la recolectamos, vimos pues la posibilidad no solo de ofrecer este producto o este proyecto
a las casas y a los colegios, sino que también enfocamos, digamos que todos los esfuerzos a poder ver cómo a partir de esa cosecha y ese almacenamiento de agua adicional podíamos garantizar agua, lluvia potable, y enfocamos un poquito, digamos que el proyecto y la organización a favorecer a comunidades vulnerables que no tienen acceso al agua. Ricardo, este tipo de muros que ustedes construyen, este proyecto, ¿va dirigido únicamente para proyectos nuevos, proyectos de viviendas nuevas? O si yo tengo una casa acá en Bogotá y digo, venga, yo quiero empezar a reciclar mi agua lluvia, ¿los puedo llamar a ustedes y ustedes me hacen allí la adecuación en mis muros? Así es, el proyecto está de hecho enfocado para viviendas, edificaciones, empresas que ya tienen, digamos, una planta física instalada. Se puede hacer en una vivienda que lleve 15 años, 20 años, o se puede hacer en una vivienda nueva. Lo interesante de la propuesta nuestra, a comparación de un tanque convencional, es el tema del espacio que ocupa dentro de la vivienda. ¿Y cuánto espacio le puede ocupar? Correcto, al ser un muro vertical, el espacio que ocupa contra la pared no es más de 32 centímetros. Entonces las dimensiones del módulo son 60 centímetros de largo, 2 metros 20 de alto y 32 centímetros de profundidad, es decir, el espacio contra la pared. Por eso se llama ecomuro, porque va a quedar camuflado en uno de los muros de la casa y no se va a ver estorboso. Eso también, digamos que es un plus al momento de que lo promovemos en comunidades vulnerables, porque sobre todo estas comunidades que viven en un espacio de 4x4, de 5x5, y pues no tienen en dónde poder recolectar el agua lluvia. Entonces así solo tienen que ocupar un espacio pequeño de su pared de la casa y ya ahí tienen el almacenamiento. Entonces es muy interesante pues ese tema, y es, digamos que lo que nos ha hecho diferentes y lo que nos ha hecho, como decían ahorita, pues tener varios reconocimientos a nivel no solo nacional sino también internacional. Yo tengo dos preguntas, Ricardo. La primera tiene que ver con cuáles son los reconocimientos que han tenido, digamos, por su innovación. Y el segundo tiene que ver con el negocio. De alguna manera sus desarrollos tecnológicos tienen su diferenciador, pues no sé cómo estén protegidos porque los podrían imitar fácilmente. Cuéntenos un poco acerca de eso. Buenísimo. Bueno, el reconocimiento que tenemos ahorita, te nombro los tres más importantes. El primero fue un reconocimiento que nos hizo el Foro Mundial del Agua en la edición de Corea del año 2017 como el mejor proyecto que promovía, digamos, soluciones en contra de la escasez del recurso hídrico en comunidades periurbanas. Entonces es un reconocimiento que nos dio el Foro Mundial. El segundo es un sello que nos otorga una entidad que se llama Energy Globe. Esta es una entidad que es de Austria y que promueve los mejores proyectos a nivel internacional que están apoyando o que están enfocados en generar un impacto social, ambiental y económico. Entonces tenemos un sello desde el 2020 y nos renovaron el sello en el año 2023. Eso, digamos, que genera las credenciales y el goodwill de la propuesta para ofrecerla a empresas, a instituciones, a casas, etc. Y por último, es un premio que recibimos en el año 2022 que se llama el premio LEAD 2030, patrocinado por una organización que apoya a jóvenes líderes que estamos transformando realidades enfocados en los objetivos de desarrollo sostenible, y con el que igual recibimos una inversión de 50.000 libras esterlinas para incrementar el impacto pues a nivel nacional. Entonces yo creo que son los tres principales. Y te diría que el tema de la protección del sistema, bueno, ese ha sido un tema bien interesante, porque el primer sistema de que hablábamos, que es el tanque elaborado con botellas PET, al ser publicado y al ser mencionado por instituciones, digamos que la relevancia que tuvo fue muy rápida y muy fuerte. Entonces era imposible tener un proceso de patente. Actualmente ese proceso de la elaboración del ecomuro con botellas PET, o el know-how, ¿cierto?, el saber hacer, es totalmente gratis para cualquier persona en el mundo. Es decir, si quieren descargar el manual paso a paso de cómo hacer un tanque de recolección de aguas lluvias con botellas PET, claro, con basura, siempre decimos entre comillas, pueden descargar ese manual totalmente gratis desde nuestras redes sociales y página web. No tiene ningún costo. Actualmente hay 12.000 descargas, está en español y en inglés, justamente porque no se alcanzó a hacer el proceso de patente. Y ahorita el proceso de patente que tenemos con el ecomuro, nosotros lo llamamos de segunda generación, que es el que les mencionaba, que tiene una capacidad más alta,
está elaborado con unos bidones plásticos reciclados. Entonces ya está un poco más tecnificado y este sí ya tiene un proceso de patente andando. Pues buenísimo, a mí me dieron ganas de tumbar un muro de la casa, profe, y en serio llevar este proyecto porque es bastante interesante. ¿A dónde pueden conocer un poco más de este proyecto los oyentes y quienes estén interesados en de pronto adquirir estos ecomuros o implementarlos en algún lugar del país? ¿A dónde se pueden comunicar? Bueno, se pueden comunicar con nosotros vía redes sociales, en nuestra página web y somos muy fuertes también en Instagram. Entonces nos encuentran como Eco con K Group, como grupo en inglés, GROUP H2O, y allí están pues todos los datos de contacto. Nosotros hacemos proyectos a nivel Bogotá, a nivel nacional. Entonces pues felices de poder implementar y generar más impacto. Cada vez que nosotros vendemos 5 módulos del proyecto Ecomuro, automáticamente donamos uno a una comunidad que no tiene acceso al agua potable. Entonces para que se animen y compren su sistema, sobre todo en esta época de escasez de agua. Pues Ricardo, muchas gracias por demostrarnos, por mostrarle a todo el mundo que no solamente se puede hacer negocios para ganar dinero, sino que esos negocios pueden contribuir a resolver problemas sociales tan importantes como este que tenemos ahora del agua. Ricardo, muchas gracias. Gracias por hacer parte de Caracol Sostenible. Gracias, Juan Manuel. Un abrazo. A ustedes por la invitación. Caracol Sostenible. De lo absurdo a la reflexión. Bueno, profe, ¿qué tenemos de absurdo para comentar en esta situación? Así es, Gabriel. En el agua, por supuesto, vamos a encontrar muchas paradojas. Y hoy vamos a hablar una que está relacionada, por supuesto, con la escasez. Y tiene que ver con la paradoja del agua embotellada. Obviamente, en momentos de escasez, pues uno se preocupa. Y como habíamos visto, posiblemente las personas estén interesadas en, además de comprar papel higiénico en estos momentos, como había mencionado Juan Manuel, también se les ocurriría comenzar a guardar más agua en sus casas, en ollas y en timbos, y generarían un mayor consumo del agua. Pero ese no es el único riesgo, porque también el consumo de agua embotellada comienza a aumentar, a pesar de que es una alternativa, pues la más costosa y la menos sostenible. Entonces veamos algunos datos para soportar esta idea. El consumo de agua comenzó a aumentar de una manera significativa en los últimos años. Las cifras nos están mostrando que hay 215 millones de dólares en el 2023 de ventas en agua y se proyecta un crecimiento del 7.4 anual hasta el 2028, o sea que cada vez más consumimos agua. Pero en tiempos de escasez esto se aumenta. Reportan que durante la sequía en California del 2005 se aumentaron más del 10% de ventas en el consumo de agua embotellada que el año anterior. Y si vamos a Sudáfrica, en Ciudad del Cabo, que tuvo una sequía muy fuerte en el 2017 y en el 2018, el consumo de agua embotellada se duplicó. La gente comienza a gastar mucha más agua. Y esos aumentos pues se presentan debido a los cortes de agua y al temor de la población pues no tener, digamos, ese recurso tan importante. El problema de esta solución que buscamos, que parece fácil, es que el agua embotellada consume grandes cantidades de agua, de energía, de recursos naturales. Por ejemplo, hay cifras que muestran que se estima que se necesitan más de 3 litros de agua para producir un solo litro de agua embotellada. La huella de carbono que generan estos productos son 300 veces mayor que la del agua del grifo natural. Y el agua embotellada también es menos asequible, es mucho más costosa y especialmente pues se le niega a las comunidades que tienen menos recursos y así hay una mayor brecha y diferencia en ese sentido. Entonces en estos momentos de escasez creo que necesitamos reflexionar, pensar muy bien sobre nuestras propiedades, sobre nuestro consumo y la manera de resolver nuestros problemas. Ya que en estos momentos, si comenzamos a utilizar agua embotellada, implicaría que de alguna manera estamos generando un mayor problema al problema que ya tenemos. Entonces yo los invitaría a que comencemos a reflexionar y aceptar algunas de las prácticas que estuvimos viendo en este programa, que son sencillas y que nos pueden ayudar a ahorrar el agua que tanto necesitamos.
Perfecto, profe. Juan Manuel Durán en la producción periodística, Gustavo Yepes y Gabriel de las Casas los acompañamos en Caracol Sostenible. Sigan en Caracol Radio.